Mi nombre es Isabel Ramos Lalupú, soy la doctora responsable de esta aula virtual de química. Estaré con ustedes en este curso. Es un proyecto muy importante a nivel del país para fortalecer el aprendizaje de la química y aplicarla en la vida cotidiana. Vamos a iniciar con la primera clase de química inorgánica. Bien, el aula de química. Vamos a iniciar con esta breve historia. Muy bien sabemos que la química ha sido la ciencia de mucha trascendencia para el desarrollo a nivel de todos los países del mundo. Conocemos, verificamos, comprobamos que gracias a la química la medicina ha avanzado mucho, la biología y la física, porque estas tres ramas de la ciencia trabajan juntas. La química pues estudia la composición de la estructura y las propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta en sus reacciones. Desde que aparece el hombre, vemos que utiliza el fuego. Ya vemos en las culturas antiguas, por ejemplo en China, cómo veía la importancia de la materia y podía distinguir estos 5 elementos: el metal, la madera, el agua, el fuego, la tierra. Y ellos deducieron su hipótesis del yin-yang. En la India también surgen las primeras ideas de sustancias elementales sobre la constitución de la materia, y ellos veían 4 elementos: el viento, la tierra, el agua y el fuego. Los egipcios lo utilizaron en la joyería, en los tratamientos de belleza y en los maquillajes, en los tratamientos post-mortem y en las trampas. La alquimia en Egipto lo utiliza en las transmutaciones a través de la piedra filosofal, la obtención de metales nobles en el oro, la plata, en el mercurio, el azufre y el sodio, y así prolongar indefinidamente la vida. En egipcio, también el aporte en aparatos de laboratorio, las técnicas experimentales y los métodos para preparar numerosas especies químicas. Algunos alquimistas famosos fueron Geber, Avicena, Averroes, San Alberto Magno, Robert Bacon y Raimundo Lulio. Vemos pues a Dalton, maestro de la escuela inglés. Sabemos que era pobre, no podía distinguir los colores, pero a pesar de esto era un hombre de ciencia que contribuyó al desarrollo de la química moderna con su propuesta de la teoría atómica. John Dalton descubrió la ley de las proporciones múltiples, la cual establece que cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto, las cantidades de uno de ellos se combina con una cantidad fija del otro y están relacionadas entre sí por números enteros sencillos. Vemos pues cuando 2 o más sustancias reaccionan entre sí para dar lugar a una determinada sustancia, lo hacen siempre en la misma proporción, en una masa independientemente de las cantidades que se pongan. Si una sustancia está en exceso, parte de la misma no reaccionará y permanecerá inalterada. Este modelo de Dalton en el 1803 pues nos ofrece sus detalles. Los elementos químicos formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos no se destruyen en las reacciones químicas. Todos los átomos de un elemento químico, dado que son idénticos. Los átomos diferentes son distintos. Los compuestos se forman cuando los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí en proporciones fijas, pequeñas, de números enteros. Cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto, cada compuesto tiene una proporción de átomos diferente, pero definida de números enteros. Cuando ocurre una reacción química, los átomos de las sustancias iniciales reaccionan con otros 2 para formar sustancias nuevas y diferentes, pero no se crean ni se destruyen átomos. William Crookes, químico británico, observó dentro de un tubo de vidrio al vacío con unos electrodos un haz luminoso que se desviaba al colocar un imán. A este haz luminoso le llamó rayo catódico, formado por partículas con carga.
tenemos que Joseph Thomson, físico británico, en el 1856, demostró los rayos catódicos se desviaban por un campo eléctrico donde los rayos viajaban del cátodo al ánodo. Eran repelidos por una placa negativa. Por consiguiente, los rayos debían estar compuestos de partículas con carga negativa. El modelo de Thomson supone que las partículas que forman los rayos catódicos no eran átomos cargados, sino fragmentos de átomos, es decir, partículas subatómicas a las que llamó corpúsculos. Luego les dio el nombre de electrones. En 1904, reunido estos indicios suficientes para poder decir que los átomos están formados por partículas más pequeñas, así comprobó la existencia de los electrones, y Goldstein había demostrado que también se forman partículas positivas, es decir, los protones, detrás del cátodo cuando los rayos catódicos desprenden electrones. Thomson, pues, propuso así la explicación que se conoce como el pudín de pasas del átomo, que consiste en una esfera maciza, uniforme, de materia cargada positivamente, donde se hayan incrustado los electrones. Este sencillo modelo explicaba el hecho de que la materia fuese eléctricamente neutra, pues los átomos de Thomson, la carga positiva era neutralizada por la negativa. Fue un primer modelo realmente atómico referido a la constitución de los átomos, pero limitado. Luego tenemos a Ernest Rutherford. Investigó sobre la radiación del uranio, el radio y otros elementos radioactivos. Descubrió los tipos de radiación, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Así disponía que su experiencia propuso un modelo de átomo que estaba constituido por una zona central, a la que le llama núcleo, en la que se encuentra concentrada toda la carga positiva y casi toda la masa del núcleo. Esta zona exterior del átomo, la corteza, en la que se encuentra toda la carga negativa y cuya masa muy pequeña en comparación con la del átomo, la corteza formada por los electrones que tenga el átomo. Los electrones no se están moviendo a gran velocidad en torno al núcleo, es un espacio vacío. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con la del átomo, unas 100.000 veces menor. Y vemos pues que es la tercera partícula del neutrón. Este descubrimiento, en el 1932, por el físico inglés James Clavell, con su investigación sobre la partícula que carecía de carga eléctrica, este descubrimiento resolvió el problema de la radiación alfa y una mejora del modelo atómico de Rutherford, que quedó completado con los términos de que el átomo consta de núcleos muy pequeños y sumamente densos, rodeados de una nube de electrones a distancias relativamente grandes de los núcleos. Todos los núcleos contienen protones. Los núcleos de todos los átomos, con excepción de la forma más común del hidrógeno, contienen neutrones. Tenemos a Planck, que en el 1900, este físico alemán, nos presenta la observación a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la energía de todas las radiaciones emitidas por un cuerpo. Las radiaciones de onda corta aparecen a temperaturas más altas, implica que las longitudes de onda más corta poseen mayor energía. Supuso que estas radiaciones no podían tener cualquier energía arbitraria, sino ciertos valores asignados de energía. La radiación de cuerpo negro era discontinua y formada por unidades discretas. La idea de que la luz estaba formada por cantidades discretas de energía encontró su aplicación en la que hizo Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico, donde los fotones, es decir, las partículas de luz, tienen una energía característica determinada por la frecuencia de onda de la luz. Si su electrón absorbe energía de un fotón, que tiene mayor energía porque la necesita para expulsarla del material, que además posee una velocidad bien dirigida hacia la superficie, entonces el electrón puede ser extraído del material. Si la energía del fotón es demasiado pequeño, el electrón es incapaz de escapar de la superficie del material. Los cambios en la intensidad de la luz no modifican la energía de sus fotones, tan solo el número de electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide, y por lo tanto la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación que le llega, sino de su frecuencia. Si el fotón es absorbido parte de la energía, la utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de energía cinética a la partícula libre.
Bohr, pues, el físico danés, explicó los aspectos de líneas de los átomos excitados, deduciendo que los electrones están en niveles de energía específicos. Hizo que las ideas de Planck-Einstein sobre las radiaciones electromagnéticas y sus reacciones con la materia. Explica que los espectros de los átomos, cuando un elemento está en estado gaseoso, se calienta o se excita por una descarga eléctrica y emite una radiación que constituye un espectro atómico de emisión. Vemos pues que así los electrones solo pueden contraerse en determinados niveles de energía, mientras que los electrones se mantienen en un determinado nivel, no ganan ni pierden energía. Los electrones pueden saltar a un nivel mayor de energía cuando el átomo la absorbe y a uno menor de energía cuando el átomo desprende en forma de fotones. Cuanto mayor sea el salto de los electrones de un nivel a otro, más enérgica será la longitud de onda más corta y será la radiación emitida. Vemos pues así este modelo de Bohr que explica el átomo del hidrógeno, pero no los átomos mayores, sin negar el avance que supuso esta teoría atómica de Bohr. Tan solo podía aplicarse a átomos muy sencillos. La ecuación de onda de Schrödinger, en 1926, este físico austriaco formuló una compleja ecuación matemática con base al trabajo de Broglie, el cual explicaba que un haz de electrones se comportaba como un haz de luz. También por la explicación de Werner Heisenberg y su principio de incertidumbre. Con estos descubrimientos, Schrödinger determinó valores que corresponden a regiones de alta probabilidad de encontrar los electrones en torno a un núcleo, en niveles de energía menos definidos y subniveles. Con esto se calcula y se puede graficar la distribución probable de electrones en los átomos sencillos, así como en átomos de mayor cantidad de electrones. Vemos pues así la evolución del átomo, del 1803, 1904, 1911, 1913 y 1926. Les presento a continuación un pequeño video para completar esta exposición. El átomo. Muchos autores estudiaron el átomo antes de dar con su actual estructura. Los primeros experimentos fueron realizados por Michael Faraday en la primera mitad del siglo XIX. Se empleó la electrólisis estudiando el paso de la corriente eléctrica a través de gases a muy bajas presiones. En 1857, Heisler fabricó un tubo de vidrio en el que estaban incrustados dos electrodos metálicos. Heisler observó que algo debía de chocar en la pared opuesta al cátodo. En 1875, W. Crookes mejoró el tubo de descargas eléctricas reduciendo la presión en su interior a casi el vacío. En el tubo de Crookes aparecía una tenue coloración verdosa provocada por la radiación. A esa radiación, E. Goldstein la denominó rayos catódicos. Los rayos catódicos están formados por partículas negativas, tienen masa apreciable y poseen naturaleza eléctrica. En 1891, Stoney bautiza a estas partículas con el nombre de electrones. En 1909, Millikan obtiene experimentalmente el valor de su carga eléctrica y puede calcular su masa. Ya que la materia es eléctricamente neutra, deben de existir partículas con carga positiva que neutralicen los electrones de los átomos. En 1914, Ernest Rutherford utilizó gas hidrógeno y descubrió partículas con carga positiva de igual valor que el electrón. Había descubierto los protones. Una vez que se descubren partículas positivas y negativas como parte del átomo, los científicos proponen nuevos modelos. El átomo de Thomson. Thomson propone una esfera de electricidad positiva que tiene encajados electrones negativos. Modelo atómico de Rutherford, también conocido como modelo planetario. Rutherford hace un experimento en donde bombardea con partículas alfa una lámina de oro de 5000 Armstrong de grosor para observar los choques de las partículas. Rutherford esperaba que las pesadas partículas alfa atravesaran la lámina con facilidad, pero algunas partículas alfa rebotan contra los núcleos. Como conclusiones del experimento de Rutherford, podemos decir que la materia está prácticamente hueca, el átomo tiene un núcleo muy pequeño y constituye la parte positiva, deben de existir partículas neutras en el núcleo y los electrones deben de moverse alrededor del núcleo para no precipitarse en él. Sin embargo, el modelo de Rutherford tiene también limitaciones. Los electrones deberían emitir energía en forma de ondas electromagnéticas y no es capaz de explicar las bandas discontinuas de absorción o emisión de los espectros atómicos. Por lo tanto, tenemos un núcleo inestable. Chadwick prueba a bombardear átomos de berilio con partículas alfa. Fruto de este experimento se observa que se desprenden ciertas radiaciones. Se descubren los neutrones.
número atómico es el número de protones del núcleo y se representa con la letra Z. El número de protones equivale también al número de electrones del átomo. Número másico. A es igual al número de protones más neutrones. Constituye la totalidad de la masa que tiene un átomo, ya que los electrones tienen masa prácticamente despreciable.